siendo latina, yo no veía Univisión, yo no veía Telemundo. El modelo de negocio que estaban entrando todas estas compañías, Netflix, no estaban llegando a todo el mercado. Entonces había un grupo muy importante, muy grande, ignorado, y es en lo que yo me enfoqué. Entonces, en realidad, mi competencia era ese momento cero. Ella es Isabel Rafferty, fundadora y CEO de Canela Media, la primera plataforma de streaming con contenido bilingüe y diseñado para la audiencia hispana en Estados Unidos. Al principio la gente pensaba que era un mercado muy competitivo, que no íbamos a tener una oportunidad. Canela Media cuenta con más de 50 millones de usuarios mensuales. Todo el mundo me decía, pero ¿por qué no lo haces suscripción? ¿Por qué no lo cambias? ¿Por qué no lo cambias? Les decía, no, si no es gratis, no. ¿Cómo comunicas una idea tan fuerte? Tuve que hablar con tantos fondos de inversión que la mayoría de la gente se daría por vencido. Isabel fue reconocida como emprendedora del año en Nueva York y una de las 100 mujeres más poderosas de México por Forbes. Canela no podía competir en términos de presupuestos de inversión. Creamos cosas que a lo mejor a mucha gente les daría miedo hacer. Vamos a rentar unos camiones enormes que digan Canela y vamos a rentar una banda ranchera y nos fuimos afuera de los eventos de Disney, de Telemundo, de Univisión. Un mes antes del lanzamiento de Canela, pierdes a todos tus anunciantes debido a la incertidumbre por el COVID. Estaba embarazada de mi cuarto hijo. Habíamos puesto todos nuestros ahorros. Habíamos hecho un préstamo adicional en nuestra casa para poder pagar la compañía. ¿Cómo viviste ese momento? Te pones como founder en tus rodillas y le ruegas a Dios. Isabel, empecemos con un poco de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. Sabes que yo nunca pensé llegar al mundo de startups. Yo creo que ni sabía graduando de la universidad que era el mundo de las startups. Creo que la vida es chistosa. Tú planeas cómo va a ser tu vida y nunca funciona de esa manera, ¿no? Entonces siempre te sorprende. Y para mí esa fue mi carrera. Yo pensé graduarme, llegar a una compañía muy estable, tomar un trabajo ahí, no tener riesgos. Y cuando entré a una compañía, digamos, estable de medios, me di cuenta que no tenían la agilidad y la creatividad que a mí me apasiona, ¿no? Entonces estaba trabajando con televisoras y todavía estaban muy atrasadas en todo lo que era los mundos digital. Entonces me llegó la primera oportunidad, me ofrecieron un trabajo en un startup. Al pensar de irme de una compañía grande a una chiquita, me causó mucho estrés porque dije del lado financiero, ¿qué pasa si esta compañía no logra ir bien, ¿no? Entonces eso me preocupó un poco, pero decidí tomar el riesgo. Entonces yo creo que para mí fue empezando a trabajar en una startup que me abrió los ojos y qué increíble la oportunidad de poder crear y hacer algo distinto. Entonces yo no creo que podría haber brincado directamente, digamos, de la universidad a un startup, pero fue poco a poco como las oportunidades se abrieron y luego de eso me dio la confianza para poder crear mis propias startups. Cuando conversas con amigos que quieren emprender, ¿les recomiendas ese camino antes de lanzarse a emprender? ¿O cuál es tu consejo en torno a ese salto? Yo nunca recomendaría ir directamente a emprender. Creo que mejor poder aprender con el dinero de alguien más antes de usar tu propio dinero. Pues trabaja con alguien más, aprende. Creo que para mí lo que me gustó mucho de cómo mi carrera funcionó fue primero trabajar en una compañía grande que me ayudó a ver cómo funcionaban esas compañías, los procesos, la organización, me abrió mucho mundo, ¿no? Entonces, cuando ya entré al startup, pude traer parte de ese conocimiento de la estructura, pero con la agilidad y la flexibilidad del startup. Entonces, yo creo que si puedes, primero trabaja con alguien más, aprende on their dime, como dicen los americanos, y luego ya que te sientas que sabes bien un área de oportunidad, que la has identificado, que sabes en realidad que puedes lograr superarte ahí, entonces ya brinca a hacer tu propio startup. Algo interesante de ti que te lo he escuchado mencionar es que migras de México a Estados Unidos a los 15 con un desafío de dislexia y aprender inglés como segundo idioma a la vez. ¿Cómo estas experiencias te han moldeado como emprendedora? Yo al principio no sabía que tenía dislexia ni nada por el estilo. Yo solo sentía que me costaba más trabajo aprender y siempre fui una persona que me puso mucha presión personalmente en excelencia. Entonces yo estaba acostumbrada desde que estaba, por ejemplo, en la universidad, que tenía que acabar, si tenías que escribir un papel, lo tenía que acabar un par de días antes porque tenía que ir a checar la gramática y todo en la biblioteca. Entonces todo lo tenía que hacer con más tiempo, tenía que prepararme más y casi siempre estaba acostumbrada a trabajar, a estudiar hasta las 2 de la mañana porque
O sea, yo quería esa excelencia, quería sacarme Ujú. puras A's y sí me sacaba las buenas notas, pero seguro me costaba 10 veces más que las otras personas, pero yo nunca dije pobre de mí o está más difícil, nada más trabajaba más duro y eso fue ideal para un mundo startup, porque el mundo startup en realidad trabajas muchísimo, Ujú. muchísimo porque estás tratando de lograr lo que hace una corporación muy grande con muy poca gente al principio, entonces tienes que estar dispuesto a trabajar pues días muy largos o no y tener esa ética de trabajo. Eso fue lo que me ayudó y como decimos ser el underdog. Y hablando de este reto de llegar a un nuevo país, en este caso Estados Unidos, Ujú. y aprender la cultura, aprender el idioma, de algún modo eso es mucho de lo que ha alimentado la visión de Canela, ¿no? De siendo un negocio en torno a la cultura latina en Estados Unidos. ¿Qué crees que deberían entender emprendedores latinoamericanos que ven a Estados Unidos como mercado sobre hacer negocios en Estados Unidos? Pues a mí me encanta hacer negocios, soy como medio gringa también porque tengo corazón latino, pero estructura americana. Lo que a mí me gusta de Estados Unidos es que tú puedes lograr todo lo que quieras con mucho trabajo y no es sobre relaciones. Creo que Latinoamérica corre mucho sobre quién conoces y las Mm, oportunidades se te abren basados en qué tan conectado estás con diferentes gentes. En Estados Unidos yo siento que es mucho. Sí, claro que relaciones son importantes, pero lo más importante es el producto y el conocimiento. Entonces, la oportunidad de abrir mercado en Estados Unidos, si tienes un buen producto y sabes presentarlo, la oportunidad es infinita, porque no ujú, depende de quién conoces y quién te abre la puerta. Entonces, como viniendo como extranjero, si ujú, tú tienes buen producto, tienes buen resultado. Y en Latinoamérica no es así siempre, es quien ujú. conoces, la relación, y no siempre los mejores productos ganan. Y hablando de un mercado donde no siempre los mejores productos ganan, cuando empiezas Canela, llevabas varios años trabajando en la industria de medios tradicionales en Estados Unidos. Durante ese tiempo, ¿qué es lo que más te parecía obsoleto o te molestaba de la industria de medios? ¿Y cómo eso influenció la empresa que quisiste construir? Sí, creo que más que me molestara era la oportunidad que vi. Después de trabajar en compañías de medios muy grandes, me di cuenta la falta de flexibilidad y rapidez que tenían cuando Ujú, era todo lo que era adoptar nuevas tecnologías. ok. Estaban viviendo en sus laureles los meros meros de televisión y que el mundo no iba a cambiar. Y yo como una persona joven estaba viendo que el mundo estaba cambiando, que no estábamos viendo televisión, que estaba en realidad de que iba a cambiar, no había duda, pero ellos no se estaban moviendo y no estaban haciendo esos cambios que iban a ser súper importantes para sobrevivir. ¿Por qué Y yo crees que no se estaban moviendo? estaban como decimos, en denial, estaban pensando que el mundo no iba a cambiar y que ellos siempre iban a ser los número uno. No les había tocado, digamos, un cambio tan fuerte tecnológico Ujú, con comparación, por ejemplo, de los periódicos. Yo también trabajé con periódicos y los periódicos estaban acostumbrados de que sí, que el periódico estaba muriendo y que tenían que innovar. Pero la televisión, por ejemplo, sentían que nunca iba a cambiar, que la gente iba a continuar viendo televisión de la misma manera, entonces no sentían esa presión y al no sentir esa presión no estaban invirtiendo en cambios, no estaban siendo flexibles. Entonces yo ahí vi una gran oportunidad de poder cambiar el mundo de televisión. Entonces fue lo que a mí me emocionó. Dije, conozco muy bien estas compañías ya, sé cuáles son sus fortalezas y sé cuáles son sus debilidades y sí creo que hay una oportunidad de una nueva startup dedicada a streaming para latinos. ujú. ¿Cómo esas fortalezas y debilidades que identificas en la industria de medios más tradicional de televisión informan las fortalezas que quisiste construir en Canela? Yo sabía que estas compañías de televisión iba a llegar un momento que sí iban a lanzar sus propias compañías de streaming porque no podían quedarse. Entonces yo sabía que agilidad y rapidez en lanzar era muy importante. Más que nada fue qué tan rápido podemos tener una plataforma en el mercado que a lo mejor no va a ser mi plataforma 100% ideal como la quiero, pero que sea suficientemente buena y más que nada estable para el usuario para Ujú, lograr entrar al mercado siendo los primeros, porque sabía que era importante ser los primeros en el mercado. La otra ujú, cosa que sabía es su fortaleza, por ejemplo, cuando hablamos de Univision y Telemundo, traían muchos contenidos de México y tenían sus estudios en México, por ejemplo, Televisa produciendo contenidos. Entonces veíamos en Estados Unidos mucho contenido mexicano, pero ujú, yo también sabía que, o sea, el 60% de la población de Estados Unidos más o menos latina es mexicana
pero había un 40% de la población que ha sido ignorada por mucho tiempo. No habían contenidos de Colombia, por ejemplo, de Argentina, de Puerto Rico. Entonces ahí vi una oportunidad también sabiendo que ese era el caso de diversificar las bibliotecas. Entonces con eso nos fuimos con la agilidad, vamos a sacar una plataforma rápido, pero también hay que cerrar acuerdos con todas las otras productoras afuera de México también para traer contenidos más diversos. Entonces eso me ayudó mucho y sabía ya mucho el lado de publicidad, que eso era lo bueno. Ya tenía relaciones con los clientes por muchos años en todas mis otras compañías. Yo sabía que si se lanzaba el producto ya tenían los clientes, digamos, listos. Entonces, tener esas relaciones y ese conocimiento de que si yo tenía el producto al mercado ya iba a tener clientes, me daba mucha paz al saber que sí, que era nada más construirlo bien y que el dinero iba a llegar a su tiempo, ¿no? Mencionaste ser primeros en el mercado. ¿Por qué era tan importante? Y no siempre es importante, en este caso lo fue, porque al no ser una compañía con bibliotecas grandes de contenidos, no tener esas fortalezas que iban a crear una compañía muy fuerte, tenía que entrar al mercado antes para ser los primeros, crear la relación con la audiencia antes de que entrara otro servicio para poder moverme más rápido y entonces ahí fue importante también cerrar muchas de las relaciones de distribución. Entonces, lo que yo veía es que en el mercado general de Estados Unidos, todas estas televisoras, para tener fast channels, tenías que ser de los primeros y ya se estaban cerrando, digamos, por ejemplo, Samsung tenía 200 canales y ya casi estaban llegando a su máximo. Entonces, al ser primeros logramos conseguir esa distribución que ahora muchas compañías que tratan de entrar al mercado ya no pueden. Entonces, sí fue muy clave para nuestro crecimiento. Lanzas Canela en 2020 en medio de las famosas streaming wars entre pues, Netflix, Disney, Amazon con Prime. Y cuando uno ve, creo que desde lejos, ese mercado parece un clásico océano rojo, ¿no? Esos mercados del libro que uno dice, oye, no te metas para nada, donde hay grandes empresas invirtiendo pues cientos, si no miles de millones de dólares. ¿Qué te motiva a meterte a ese mercado tan competido y cuál fue el hueco que encuentras que les permite crecer a pesar de pues, esa competencia tan dura? Sí, todo el mundo, creo que era lo que lo hizo difícil al principio. La gente pensaba que era un mercado muy competitivo, que no íbamos a tener una oportunidad, pero siendo latina, yo me daba cuenta que si yo quería ver contenidos en español de calidad, tenía que entrar a cable. Y siendo joven, yo no tenía cable. Entonces yo no veía Univisión, yo no veía Telemundo. Entonces decía, la gente joven no puede ver contenidos en español. Entonces sabía que había un hueco muy grande ahí. Y también conociendo a nuestra audiencia, que no toda la gente estaba dispuesta en pagar suscripciones. Y la penetración de la tarjeta de crédito en Estados Unidos era más baja por el mercado latino también. Entonces, yo sabía que el modelo de negocio que estaban entrando todas estas compañías, Netflix, era muy bueno para un grupo de audiencia, pero no estaban llegando a todo el mercado. Entonces, había un grupo muy importante, muy grande, ignorado, y es lo que yo me enfoqué. No traté de ser el servicio para todos, pero dije, ¿quién es la audiencia que ha sido ignorada? Y entonces, en realidad, mi competencia era ese momento cero. Éramos el primer servicio gratis, 100% gratis, en español, para latinos. Entonces, la oportunidad era muy grande y yo sabía que el modelo de negocio, aunque no era el deseado, digamos, para grupos de inversión, yo conocía bien el mundo de publicidad y sabía que había muchísima hambre de las marcas de publicidad, las marcas para poder llegar al mercado latino, que si teníamos un servicio y les dábamos la oportunidad de poder hacer publicidad, sería muy atractivo para ellos. Y esto es porque decides lanzar con un modelo de negocio basado en publicidad en contra del modelo de suscripción que era la tendencia en esa época. Sí, sí, y todo el mundo me decía, pero ¿por qué no lo haces suscripción? ¿Por qué no lo cambias? ¿Por qué no lo cambias? Le decía, no, esa es la manera que nosotros vamos a lograr crecer muy, muy rápido. Tiene que ser gratis. Y entonces todos los grupos de inversión que trataban de convencerme, les decía, no, si no es gratis, no. Entonces yo sabía que eso era muy clave para nuestro crecimiento. ¿Cómo comunicas una idea tan fuerte a esos grupos de inversión? Porque eventualmente sí levantas capital. ¿Cómo logras convencer a inversionistas de que, oye,
este insight, esta idea que pues, parece pequeña, pero es una idea muy importante dentro del negocio de Canela y va a ser tan importante para el éxito del negocio y su crecimiento. Ahí la persistencia creo que es muy clave. Muchos no lo vieron y ahí fue donde tener esa ética de trabajo tuve que hablar con tantos fondos de inversión que la mayoría de la gente se daría por vencido. Yo estaba tan segura que la idea iba a funcionar porque ya había tenido experiencia en este sector y tenía los datos, todos los datos del crecimiento de la audiencia latina, de la penetración de tarjeta de créditos, del hambre de streaming, o sea, todos los datos mostraban que esto iba a ser un hit. Era nada más encontrar los inversionistas que podrían creer en esto. Y lo que fue muy clave aquí es cómo recaudé fondos. Al principio fui a todos los fondos más grandes de Estados Unidos y no veían la oportunidad. Y cuando me reuní primera vez con un fondo latino, lo entendieron perfecto. Entendían nuestra audiencia, vieron la oportunidad y fue cuando dije, wow, esa es la manera que tengo que recaudar fondos. Tristemente hay muy pocos fondos latinos en Estados Unidos, no era una manera donde podría recaudar todo, pero luego fui a fondos liderados por mujeres y creo que eso me ayudó porque tristemente en Estados Unidos solo el 2% de capital es dado a mujeres. Entonces creo que a muchos fondos de inversión es difícil invertir en una persona que no se ven reflexionadas en ellos, ¿o no? Entonces, si eres hombre, estás acostumbrado a invertir en gente que se ve como tú o que tiene tu background, y cuando llega una latina con acento, dicen, híjole, quién sabe si pueda correr una compañía. Aunque yo tenía ya mucha experiencia corriendo compañías y de comunicación, entonces me tocó encontrar a los latinos y a las mujeres que pudieron creer en mí, en mi visión y que me invirtieron, pero sí me costó bastante trabajo. Antes de continuar el episodio, quiero pedirte un pequeño favor. Solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal. Si tú no lo estás, por favor, ayúdame dándole clic en suscribirte. Con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas. A cambio, yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas y seguir trayendo cada vez mejores invitados, como los líderes detrás de Mercado Libre, Nubank, Duolingo, Tienda Nube, Pedidos Ya y más empresas de tecnología exitosas de Latinoamérica y el mundo. Gracias y ahora sí, volvemos al episodio. En cada mercado existen varias áreas donde uno puede competir, pues el producto, el precio, el marketing, pero como startup no tienes pues la misma cantidad de recursos que una empresa grande para tratar de competir o ser el mejor en todo. Y pienso pues tú tenías grandes competidores como pues Netflix, Univision, Telemundo mismo. ¿A qué áreas atribuyes el éxito de Canela para pues, poder crecer hoy tengo entendido, llegan a 50 millones de usuarios al mes? Creo que es enfocarnos en las áreas que nos sentíamos muy cómodos y que sabíamos que éramos muy buenos. En nuestro caso, nuestra fortaleza era el lado de monetización. Teníamos mucha relación con marcas Fortune 500 y llevábamos todo lo que era publicidad digital por varios años en muchas compañías, entonces sabíamos muy bien cómo monetizar plataformas digitales. Y eso era muy importante porque sabíamos cómo crear un producto que iba a ser muy atractivo para las marcas que les gustaría invertir. Y lo que veía mucho en el mercado de streaming eran muchas compañías o muchos startups que empezaban más, sabían muy bien del lado de contenidos. Entonces venían del lado de contenidos, sacaban una plataforma muy bonita, pero no sabían cómo monetizarla. No sabían cómo poderla hacer, sacar dinero, ir a las marcas, cómo presentarlas. Entonces, sabiendo nosotros cómo monetizar y sabiendo las áreas que no éramos tan fuertes, en ese caso, por ejemplo, yo sabía todo el lado de monetización digital, las plataformas digitales, pero yo no sabía nada del lado del mundo contenido. No sabía qué eran las fortalezas que les gustaba a las audiencias. Entonces, fue ahí donde tienes que enfocar, digamos, tus recursos. Es decir, si yo soy muy buena en esta área, voy a tomar esta área y la voy a ser súper fuerte, pero en las áreas que no son muy fuertes, donde voy a concentrar mis recursos y contratar gente que son muy buenas en esas áreas. Entonces, como no tienes tanto dinero para ir contratar a todo el mundo, buscas las áreas donde te fallan, donde sabes que puedes encontrar profesionales y te enfocas tu tiempo personal en las áreas que tú eres muy fuertes, que van a ayudar, digamos, a sobresalir la compañía más rápido. Y en términos de marketing, de crecimiento de usuarios, me imagino que pues Canela no podía competir en términos de presupuestos de inversión con los presupuestos que estas plataformas de streaming tienen. ¿A qué
atribuyes el éxito pues, que han tenido en llegar a una base de usuarios tan grande? ¿Cuál fue quizás alguna de las campañas más exitosas que tuvieron? Más que campañas, creo que era saber desde el principio, no tratar de ser la plataforma de todos. Lo que vi mucho en nuestra competencia que les falló es mucho ego del lado de los ejecutivos cuando sacaron otras plataformas de crear contenidos carísimos, pero que a lo mejor no eran tan interesantes para nuestra audiencia, nuestra audiencia estaba acostumbrada a las novelas, nuestra audiencia les gustaba los clásicos mexicanos. Entonces, creo que Ujú. lo que fue muy clave de Canela es entender siempre muy bien quién era la audiencia y no tratar de ser la plataforma de todos, no tratar de crear un show como Netflix. No íbamos a competir con Netflix. Nosotros traíamos algo distinto y la audiencia va a venir para nosotros para conseguir esos contenidos que son un poco más latinos. Ujú. Entonces, al saber eso, creo que fue muy clave en la selección de contenidos y también dónde estábamos hablándole a nuestra audiencia, dónde estábamos haciendo publicidad. Ujú. No era agarrar y gastar millones de dólares en billboards en todo las zonas más caras, pero nos fuimos a las tienditas y pusimos en las tienditas, por ejemplo, en las zonas más de mercado latino en Estados Unidos, pusimos publicidad ahí en las paradas de los camiones. Entonces, nunca fuimos por lo que se veía bien y todo el mundo le gusta, pero en realidad lo que a nuestra audiencia le interesaba a ellos. Y eso fue mucho más efectivo con presupuestos significativamente menores para atraer usuarios. Y también fuimos bullish, o sea, creamos cosas que a lo mejor a mucha gente les daría miedo hacer. Por Ujú. ejemplo, porque no es solo era invertir para nosotros dinero en traer más audiencia a la plataforma, pero también tendríamos que poder sobresalir del lado que la gente quisiera invertir en Canel, las marcas, a comparación de Univision, Warner Brothers y todas las compañías más grandes. Y todos, por ejemplo, tienen lo que se llaman upfronts en Estados Unidos, que hacen unos eventos enormes. Por ejemplo, Univision tiene un evento enorme y tiene a los artistas mejores y todas las marcas vienen a ver qué van a presentar ese año del lado publicidad y gastan, bueno, millones de dólares en esos eventos. Nosotros no teníamos dinero para hacer estos eventos enormes con artistas y traer a las marcas. Entonces lo que hicimos, por ejemplo, hicimos, vamos a rentar unos camiones enormes que digan Canela en todas partes y vamos a rentar una banda ranchera y nos pusimos afuera de los eventos de Disney, de Telemundo, de Univision y nuestros camiones. Entonces, la gente antes de entrar a estos eventos que habían gastado millones de dólares, tenían que pasar por nuestros camiones enormes de Canela y nuestra banda ranchera. Qué Entonces, buena. creamos cosas así distintas y Ajá. para que la gente supiera quién era Canela sin tener que gastar millones de dólares. Y esas personas eran los ejecutivos de las empresas que iban a publicitar en las Sí, plataformas. exactamente, exacto. O sea, era una estrategia de marketing B2B. Sí, es una estrategia de B2B y cómo asegurarnos que si salían, por ejemplo, esos eventos enormes y sabían perfecto que tenía Disney, les entrará la curiosidad qué es Canela, ¿no? ¿Qué vende Canela? Entonces teníamos todo un sitio dedicado después de eso con los formatos de publicidad de Canela. Qué increíble. Los presupuestos de marketing no le pueden ganar a la creatividad en marketing. Sí, sí. Ahora, hablando de todo este, como decimos, industria bastante competida, se suele aconsejar no te preocupes por la competencia, solo enfócate en tu cliente y todo irá bien. ¿Cómo piensas tú acerca de eso? ¿Incorporas a la competencia a esta industria en tus decisiones o no realmente? Creo que siempre tienes que entender bien qué está haciendo tu competencia. No puedes cerrar los ojos y nada Ujú. más ignorar la competencia, pero tú tienes que siempre, creo que usar tu creatividad y seguir innovando. No puedes esperar a ver qué hacen ellos, a ver si tú lo haces. Yo creo que la manera que Canela va a poder ganarle a los gigantes es la innovación y la creatividad. Entonces, uno de nuestros focos muy importantes es qué bien que ellos están haciendo eso, pero qué está haciendo Canela para ofrecer un mejor servicio a nuestra audiencia y cómo es distinta. Creo que esa innovación, esa rapidez al mercado es una manera distinta de diferenciarnos, ya que sí, no vamos a tener los millones de dólares en publicidad, tenemos que crear un producto más interesante y diferente. Ujú. ¿Hay algo más que no hayamos mencionado que crees que vale la pena destacar? Que, como dices, ¿no? Les ha permitido ser diferentes, ¿no? Y resaltar en un ambiente con tantos competidores, poniendo tanto dinero. Yo creo que regresa a creatividad y conocer bien tu audiencia.
Ujú. Para nosotros, por ejemplo, el mundo de streaming es muy competitivo y ahora, el día de hoy, todavía más competitivo. Cuando sacamos Canela, éramos de las pocas compañías gratis al usuario. Ahora hay muchísimas compañías que Sí. son gratis al usuario y muchos de los grandes como Netflix también están ahora ofreciendo publicidad. Entonces, muchas de las plataformas de streaming se dieron cuenta que el crecimiento venía del lado de publicidad y digamos, y ahora todo el mundo está entrando a este mercado. Entonces, nosotros, conociendo bien el producto y la audiencia, tienes que pensar, ¿cómo puedo crear un producto que es diferente y creativo fuera de lo que existe en mi ecosistema? Y con eso vino una idea muy interesante, por ejemplo, que vamos a lanzar en 2 meses. Se llama Club Canela. Ok. Y lo que vimos, hay cosas que podemos cambiar y hay cosas que no podemos cambiar. ¿Qué no podemos cambiar? Bueno, en el mundo de streaming gratis, muchos de los contenidos entre plataformas son los mismos porque lo que son los estudios te ofrecen el mismo contenido a todas las plataformas. Entonces, a veces es muy poco contenido diferente entre plataformas que puedes ofrecer, que tienden a ser tus contenidos originales, pero no es como si tienes billones de dólares para hacerte una biblioteca de contenidos originales tan grande que puedas competir y ser muy diferente a las otras plataformas. Sabiendo eso, que es algo que no podíamos cambiar, dijimos, pues tenemos que darles una razón adicional para la audiencia para que venga a nuestra plataforma porque si va a tener, digamos, la misma película en plataforma A y en plataforma B, Ujú. ¿por qué van a venir a mi plataforma? Y con eso entró el Club Canela. Dijimos, vamos a darles puntos. Más contenido que ven en Canela, van a poder recaudar puntos y esos puntos los van a poder cambiar por experiencias, por contenidos gratis, por merchandise, por cosas que no pueden obtener en otras plataformas. Entonces su decisión va a ser mucho más fácil. Voy a Canela porque Canela me da más. Entonces son cosas así que siempre pensamos cómo podemos ser distintos y basado en las restricciones que existen en el mercado, cómo podemos sobresalir. ¿Cuál es tu visión de hacia dónde va el mercado de televisión? Porque parece que en los últimos, no sé, 10, 20 años se ha invertido mucho dinero primero en el formato, ¿no? Que es pues, streaming, la plataforma, y también en el contenido, pero parece que llega a un límite de hacia cuán mejor puede ser el contenido. Ahora con inteligencia artificial, pues en unos Ujú. pocos años, estudios con pocos recursos van a poder crear contenido quizás al mismo nivel que el estudio con más recursos de Hollywood, ¿no? Y la misma tecnología detrás de las plataformas de streaming, ya varios jugadores la tienen. Entonces, Ujú. ¿dónde crees que viene la siguiente, no sé si innovación o área de diferenciación en la industria de televisión y de consumo de contenido? Sí, ya no es la tecnología, digamos, la tecnología básica de streaming, ya todo el mundo puede tener acceso a una tecnología estable. Yo creo que ya no van a Ujú. haber 20,000 plataformas, porque también el usuario está escogiendo 3 o 4 plataformas que les Ujú. gusta usar. Entonces, estamos viendo muchas compañías siendo compradas. Entonces, sí, yo creo que van a ser las plataformas que van a poder ofrecer algo distinto, que ya no van a ser muchas. Costo de contenidos, AI va a ser muy clave en el desarrollo de contenidos. Entonces, innovación va a ser todavía súper clave para el crecimiento de estas plataformas, pero ya no va a ser 20,000 plataformas, van a ser unas 4 o 5 que sobresalgan y luego las demás van a quedarse bastante pequeñas. Hablemos sobre el rol de AI o de inteligencia artificial en esta industria. ¿Dónde ves las áreas más interesantes de aplicación de inteligencia artificial en el mundo de contenidos y de televisión? Me pregunto, por ejemplo, ¿te imaginas un mundo sin actores? Creo que hay un balance, ¿no? Hay un balance, pero hay una gran oportunidad en AI. Yo creo que hay una oportunidad de hacer bastantes con permiso de los actores actuales, ¿o no? La oportunidad de usar su imagen, usar su voz, en poder producir más contenidos que a lo mejor ellos van a estar dispuestos en hacer. Entonces, yo sí creo que va a haber una oportunidad de licencias de Ujú. voz del actor, likeness of el actor para poder producir más contenido. Veo muchísima, por ejemplo, la oportunidad en todo lo que es animación de niños, la cual es bastante costosa. Entonces, AI va a poder ayudar a producir esos contenidos mucho más rápidos y menos costosos. Más manera de customizar contenidos al usuario. A lo mejor vas a verte tú en una película, porque ahorita a lo mejor ves Mm. películas y estás como tercera persona viéndola, pero ¿qué tal si tú eres parte de esa película? Entonces van a haber maneras más immersive de poder Ujú. entrar tú a los contenidos. Entonces creo que va a haber mucha creatividad y mucha innovación y muchísima oportunidad de poder crear compañías de AI
con muy poca gente, con muy bajos recursos y poder ser bastante disruptivas. Hablemos ahora de los retos que has enfrentado en el camino de Canela. Mencionaste algunos, como levantar capital. Quiero hacer doble clic ahí. Hace unos meses conocí a Hernán López de Wondery, con quien tengo entendido que tienes una gran relación. Y él me decía que muy pocos fondos o grupos de inversión invirtieron en medios porque la mayoría de esas empresas tienden a ser digamos, muy centradas en el talento, ¿no? En los artistas que están detrás y por lo tanto no hacían tanto fit con el modelo de Venture Capital. Ujú. ¿Cuál es tu perspectiva y cuáles fueron los mayores retos que enfrentaste levantando capital para Canela Media? Sé, por ejemplo, que nos mencionaste ahorita el reto de ver la oportunidad en el mercado latino. Sí, creo que habían demasiados retos. Me da alegría que no sabía que existían esos retos cuando yo fui a pedir capital. Yo soy muy positiva. Dije, Ujú. no, vamos a recaudar capital súper fácil. Y yo leí en el internet y la gente va, platica con los venture groups, les presenta la idea y les dan capital. Dije, pues yo tengo experiencia corriendo estas compañías. Digo, esto va a ser bastante sencillo. Hasta que, mira, en 3 meses le dije a mi partner, que es mi co-founder, que es mi esposo, vamos a tener capital, vamos a lograr hacer todo esto va a estar buenísimo, ¿no? Pero habían varios retos, digamos, que yo no sabía. Uno de ellos, como decía, los medios de comunicación son muy difíciles de invertir y a los grupos de inversión no les gustan mucho porque les gusta poder invertir en cosas que pueden medir, que va a haber ingresos seguidos. Les encanta todos los modelos de SaaS, porque los modelos de SaaS agarras un cliente grande, tienes seguro un contrato mínimo de 2 años, entonces pueden que muy fácil medir el crecimiento de cómo va a crecer esa compañía, es difícil que esos clientes se vayan, o sea, digamos, lo ven como un modelo muy seguro y muy estable. Por Ujú. eso siempre me empujan, siempre, ¿por qué tiene que ser de publicidad? ¿Por qué no agarras y haces de suscripción? Porque los metes a un año de suscripción. Entonces, muy fácil matemáticamente, tú dices, invierto tanto en publicidad, traigo tantos usuarios, es la conversión de mis usuarios y estos son los que van a agarrar un contrato de un año en mi servicio. Entonces pueden agarrar matemáticamente y ver cuánto dinero metes, cuántos usuarios tienes y el crecimiento es muy estable, ¿no? En el mundo de Bueno, son modelos publicidad más predecibles. es muy predecibles. Aquí los clientes vienen casi siempre, pues forman contratos de 3 meses, a veces mes por mes. Entonces, como que se les hace muy riesgosos, no predecibles, y eso les da mucho miedo, ¿no? Ujú. Entonces, tienes que encontrar grupos de inversión dedicados a medios de comunicación y los cuales son muy pocos. Entonces, los Ujú. grupos de inversión siempre buscan las cosas que se sienten ellos cómodos, que no ven como riesgos. Entonces, medios de comunicación, latinos que no los conocen bien, liderado por una mujer. O sea, habían Ujú. tantas cosas que los hacían muy incómodos, yo creo. Y hablando del mercado latino, me pregunto si hacia futuro te ves expandiendo fuera de este mercado. Si es que es así, ¿cómo verías esta evolución de Canela? No, yo veo siempre estados enfocados sirviendo al mercado latino creo que esa es nuestra fortaleza. Al Ujú. enfocarnos 100% es conocerlos muy bien y poder ofrecer lo que este mercado nos pide. Veo Canela siendo un líder en los medios de comunicación, pero siempre enfocados en el mercado latino en Estados Unidos y en Latinoamérica y posible expandir también por ejemplo, en España, en otros mercados de habla en español, pero Ujú. nos encanta el mercado latino y creo que ahí está nuestra fortaleza. He conocido otros emprendedores haciendo otros modelos de negocio como fintech, por ejemplo, bancos digitales enfocados en el mercado latino. ¿Cómo piensas tú acerca de cuándo puede ser una ventaja realmente competitiva, ¿no? Enfocarse en un segmento, sea latino o no, puede ser otro segmento demográfico, de repente de gente mayor, etcétera? ¿Cómo piensas acerca de esas ventajas de enfocarse en un segmento? Depende del segmento que te enfocas, ¿no? Yo creo que tienes que tener cuidado de no meterte en un nicho demasiado pequeño donde no Ujú. vas a poder tener oportunidad de crecimiento. El crecimiento de Estados Unidos, el 50% en el futuro, depende del mercado latino. Entonces, no Ujú. es un nicho muy pequeño. Nos encontramos un nicho que está en crecimiento, que va a ser el futuro con audiencia joven. Entonces, digamos, si te vas a enfocar en algo, fíjate muy bien que sea algo que tenga crecimiento y no muy pequeño, donde no vas a poder seguir innovando y pivoting. Creo Ujú. que lo que nos da el mercado latino es, sí, ahorita el día de hoy es un servicio de streaming, pero hay una oportunidad de poder servirlos en muchísimos otros sectores. Entonces, yo como lo veo es, nos enfocamos en este segmento que es el gran valor, que es un segmento de crecimiento,
pero los podemos servir con otros productos. No estamos, digamos, nada más encerrados a un producto que es streaming, pero nos da una oportunidad de diversificar nuestros productos para servir a esa audiencia mejor. Siempre hay que tener flexibilidad cuando creas un startup, o sea, no puedes decir también, y creo que eso lo teníamos muy presente, si, digamos, el mercado latino no hubiera funcionado para nosotros, tendríamos que tener la flexibilidad de poder cambiar el modelo. No conozco a nadie que crea una idea de una compañía y le sale exacto como la tenía planeada, entonces siempre hay sorpresas. Un mes antes del lanzamiento de Canela, sé que pierdes a todos tus anunciantes debido a la incertidumbre por el COVID. Tuviste que recurrir a un familiar para solicitar un préstamo para poder pagar la nómina. ¿Cómo viviste ese momento personalmente? Muy estresante. Yo estaba embarazada de mi cuarto y habíamos puesto todos nuestros ahorros, habíamos hecho un préstamo adicional en nuestra casa para poder pagar la compañía. O sea, estábamos súper invertidos en que lanzara Canela. Y bueno, nadie pudo prever COVID. Y en ese punto, al perder todos, o sea, dependíamos de esos ingresos para poder pagar nómina, para pasar lo mínimo. Y fue cuando yo no sabía ni, o sea, a ese punto dije, ¿qué hago? Entonces pensé en un tío que a lo mejor me podía hacer un préstamo por un ratito, 2 meses, mientras cerraba la inversión de los venture groups. Y sí, o sea, creo que te pones como founder en tus rodillas y le ruegas a Dios. Y creo que fue lo que dije, Dios, ayúdame. Si tú quieres que esto funcione, lo pongo en tus manos. Esta es la última posibilidad que tenga y si pasa, bien, si no pasa es por alguna razón. Entonces, creo que si llegas a un punto, tocas fondo muy fuerte en startups y sí, gracias a este préstamo la compañía sobrevivió. ¿Cómo eso te da perspectiva para seguir después y los siguientes problemas que has enfrentado en el proceso de construir Canela? Aprendes que no todas las cosas están en tu control. Tú puedes planear y tratar de hacer todo lo posible de lograr que tu compañía funcione y tienes que tratar de prevenir que nunca te pongas en una situación incómoda. Tienes que hacer planes de lo más positivo a lo más negativo. Y creo que eso del lado financiero es muy importante para una compañía. Siempre ten ese plan. ¿Qué pasaría si todo fuera mal y cómo mantengo mi compañía financieramente estable? Porque no todo va a estar en mi control. Siempre he sido muy cuidadosa con el dinero de la compañía y sí, soy muy positiva, creo que todo va a salir muy bien, pero planeo para lo peor. Entonces, siempre me aseguro que la compañía financieramente esté estable, porque si algo no funciona, si los clientes caen, y creo que eso me enseñó, digamos, al tocar el fondo. Increíble la tenacidad para vivir momentos así. Sí, es muy estresante. Startups, por eso le digo, la gente las idealiza y dice, ay, crea tu propia compañía, porque ven los momentos felices, el éxito, pero son muy desgastantes. Todo cae en ti como fundador, desde la nómina, los empleados, los problemas. Tú ves los problemas más fuertes de la compañía. O sea, sí celebras las cosas muy grandes y los éxitos, pero te dedicas casi siempre diario a resolver problemas. Entonces es muy gastante. Ujú, ujú. No es para todos. ¿Crees que se vuelve más fácil? Que es un músculo que uno va desarrollando en el tiempo. Porque como dices, en un trabajo quizás normal, donde uno trabaja para otra compañía, hay que resolver problemas, pero no todos los días son problemas que súper grandes donde solo dependen de ti. ¿No? No Hay sé un si se nivel de vuelve más responsabilidad. fácil. O sea, he estado en startups por ya casi como 13 o 14 años, teniendo el peso y yo nunca diría que se vuelve más fácil. Aprendes a cómo manejar ese estrés, porque el Ujú. estrés siempre sigue ahí de una manera u otra. O sea, las startups de chiquitas tienen diferentes cosas que te estresan. Cuando van creciendo hay otros problemas. Entonces, creo que es importante aprender cómo medir ese estrés, porque no siento que se vuelva más fácil. Es que Ujú. nada más tienes que aprender cómo mejor manejarlo. No se vuelve más fácil, uno se vuelve mejor en manejarlos. Yo creo que sí. Isabel, llegamos al final. Tengo un par de preguntas rápidas. Si miras 10 o 20 años al futuro y te pones el sombrero de soñadora, ¿cuál es la visión más extraordinaria de Canela Media? Bueno, una Canela mía se volviendo como un Google latino,
y que estamos en varios sectores de tecnología, no solo en medios de comunicación, en fintech, en AI, o sea, que es la compañía más innovadora en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Me encanta. ¿Qué preguntas no te hacen que crees que deberían hacerte más seguido? Todo el mundo que siempre me pregunta como si todo dependiera de mí en crear una compañía y se les olvida y no me preguntan qué support system o quién tengo que me ayuda a lograrlo, porque nadie puede lograr esto solo. Entonces, creo que sí es muy importante desde el soporte que tienes en casa, al soporte que tienes la gente que trabaja contigo, pero nadie crea compañías solos. ¿Qué consejo tienes para los emprendedores que nos están escuchando? Es muy difícil y creo que poca gente los va a entender. Creo que be kind to yourself. Trata de encontrar la manera de encontrar tu balance en el caos y sé flexible. No, a veces cosas que creen que van a ser errores, a lo mejor va a ser la mejor manera de luego crecer tu compañía. Entonces, a lo mejor te vas a caer, vas a aprender de esos golpes, pero no te des por vencido. Si tú sabes dentro de ti que lo que tú estás creando tiene valor, ten fe en eso y sigue empujando y dale duro y lo vas a lograr. Pero si tú ves que en realidad hay muchos problemas y no es algo que va a funcionar, no tiene nada de malo cerrar la compañía y empezar de nuevo o pensar otro tipo de carrera. Tienes que ser amable a ti mismo. Me encanta esa reflexión porque es un balance entre dos cosas aparentemente contrarias, pero que no lo son, ¿no? Uno puede ir con todo y si no funciona también puede ser, digamos, suave o ligero consigo mismo en decir que, bueno, quizás esta no fue esta oportunidad y seguir para adelante. Sí. Isabel, eso fue todo por hoy. Gracias por el tiempo, gracias por ser tan genuina. Me encanta la historia de Canela y viviendo en Estados Unidos sé que lo que están construyendo tiene un impacto y digamos, de una escala súper importante y muy influyente. Pues muchísimas gracias, Enzo, por tenerme en el podcast. Me encantó nuestra conversación. Gracias a ti. Nos vemos. Saludos. Bye. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.